y director de circuitos. Me estoy refiriendo a Pablo Roma. ¿Cómo estás, Pablo? Fernando Riva aquí. Hola Fernando, buenas tardes, buen día, muy Buen bien. día. Bueno, a ver, Pablo, hay una constante. Estuve viendo algunas declaraciones tuyas y conceptos que vas manejando sobre el tema de la representatividad política, la legitimación, temas que tratamos mucho en este programa. Y bueno, y todas las provincias hasta ahora, o en casi todas, el porcentaje de votos es realmente, está entre el 50 y el 60%, es absolutamente bajo. Y quería conocer cuál es tu mirada y qué es lo que de alguna manera debería ser la dirigencia para de alguna manera volver a enamorar a todo. Estamos en un país de voto obligatorio, ¿no? O sea, hay una desobediencia civil casi del 50% de la gente. Es un tema grave y me gustaría conocer cuál es tu visión. Sí, es un tema muy profundo, me parece a mí, porque bueno, también me parece que más allá de los procesos electorales hay una cuestión que tiene que ver con cómo se entiende la democracia, ¿no? Ujú. Y en esto que vos decías respecto a también la dirigencia, porque también hay una discusión en términos, bueno, ¿cuáles son las formas de participación que ofrecen hoy la dirigencia política, sobre todo en estas democracias, ¿no? Y pareciera que la única forma es la participación electoral cada 2 años y después no hay otras formas de participación. Al menos yo creo que ahí sectores importantes de la sociedad entienden bueno, que no hay respuestas a eso y, y también porque venimos en una crisis ya de mucho tiempo, donde las elecciones tampoco resuelven los problemas de la gente, ¿no? Y creo que este proceso de ausentismo o baja participación expresa de alguna manera una desconexión de sectores importantes de la sociedad, en este caso del electorado, con el procedimiento, ¿no? Con el procedimiento electoral, porque me parece que hoy si la democracia es solamente un procedimiento electoral, creo que estamos en un problema serio, un poco por lo que vos planteabas, ¿no? Hay un problema ahí de la legitimación, no solamente de los resultados electorales, sino también de la democracia. A ver, si la democracia como sistema, y coincido plenamente con vos, que está en un esquema absolutamente reduccionista, o sea, llega a lo que es un voto cada 2 años. Eh, Tema, porque hay cuestionamientos y cada vez están naciendo mayores cuestionamientos sobre justamente que, bueno, aquella frase de Alfonsín con la democracia se educa, se come, y todo aquello, pareciera que en la realidad eso no sucede. Y ¿hay todavía la democracia sigue siendo, para el caso que se pudiera corregir, ¿no? Y pudiera ser más participativa, sigue siendo un elemento importante, el faro que nos guía, o puede haber algún otro tipo de representatividad política como hay en otros lugares del mundo, países que son potencias, como China, y no tienen democracia, hay monarquías en Medio Oriente, hay distintos sistemas en distintos lugares del mundo. La democracia, así como la entendemos los occidentales, sigue siendo, si fuera participativa, el faro a seguir. Hay que mejorar por ahí. Sí, al menos por lo que nosotros venimos viendo en algunos estudios cualitativos, hay una consideración que la democracia es la forma, digamos, ¿no? Ujú, La ujú. forma de organizar. Yo creo que también para la Argentina ha sido un proceso muy importante la democracia, digamos, ¿no? Y creo que lo que se exige son me- más formas al menos me parece que esta idea, ¿no?
del poder, de la idea del poder constituyente, ¿no? No solamente del poder constituido, sino la idea del poder constituyente. Y en ese sentido, ¿qué rol tiene la sociedad? ¿No? Ujú. Porque hoy pareciera que lo único que se ofrece es que se eligen representantes, y esos representantes después entienden que no responden a nadie, solamente a sus propios intereses, ¿no? Y sobre todo los legislativos, ¿no? Me refiero. Y eso empieza a degradar un poco esta relación entre representados y representantes, o entre poder constituyente y poder constituido, y creo que eso degrada. Me parece que hay que repensar un poquito cómo mejorar, Mm. ¿no? Esa relación, darle mayor nivel de calidad a esa relación, y sobre todo porque me parece que la política tiene que empezar a escuchar más lo que pasa por abajo, eh, y también la idea de cómo, porque hoy tenemos una situación donde tenemos un presidente bueno, que está dispuesto a romper muchas de las formas de la institucionalidad. También Mm. una institucionalidad que muchas veces ahoga, ¿no? La vida por abajo. Entonces, me parece que ahí hay que mirar también de qué manera se puede canalizar, a través de la política, de las instituciones, las demandas por abajo, Mm. sin la necesidad de romper todo, ¿no? Pablo, ¿vos estás de acuerdo con las elecciones de medio término? O sea, cambiar lo que está sucediendo este año, digamos, en la Argentina. Porque de alguna manera tenemos, eh, prácticamente vivimos en función del electoral, y bueno, eso puede ser un golazo o puede ser un tiro al pie, ¿no? ¿Vos cómo lo ves el tema de votar cada 2 años? No, yo creo que, a ver, me parece que no es solamente un problema de si hay una elección cada 2 años o una cada 4 años. Me parece que hay una... A mí me parece que el tema es si se puede escuchar un poquito más las demandas de la sociedad, y que esas demandas tengan lugar, digamos, ¿no? O representación. Yo creo que ese es el punto. Después, votar, como vos decías, digamos, ¿no? Es una obligación, pero también forma parte de una, bueno, necesidad de que la sociedad, el electorado, intervenga en la vida política. Creo que la democracia no es solamente eso, pero bueno, es una parte fundamental, constituyente, Mm. ¿no? Y me parece que después hay que ser cauto, digamos, ¿no? Con los cambios, porque quizás a veces después nos llevan a lugares, o plantean condiciones de las cuales después implican un retroceso, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que hay que darle un poco más de vida a esta democracia también, para generar una activación de los procesos de participación, no solamente electoral, porque este nivel de desconexión lo que genera es una crisis de legitimidad, y al mismo tiempo también que se convaliden sectores minoritarios, y eso me parece que no es saludable para la vida democrática. A ver, cuestiones de participación, por ejemplo, qué sé yo, no sé, los países escandinavos monitorean permanentemente cuáles son las inquietudes mayoritarias de la gente, las someten a votaciones puntuales sobre esos temas, ¿no? Eh, ¿Pensás que es un poco por ahí? O sea, tratar de tener un diagnóstico acerca de qué es lo que está faltando y bueno, y proponer, o directamente tendríamos que ir a algo ya un poco más, un cambio más estructural que pueda contener una reforma constituyente. Obviamente no se hace de un día para otro, es todo un proceso, pero bueno, ir juntando todas las cuestiones y tratar de plasmarlas en una reforma constitucional que, como siempre, es un proceso de por lo menos 2, 3 años, ¿no? Sí, yo creo que a los derechos políticos hay que sumarle también derechos sociales,
y revisar bien la cuestión de los derechos económicos, ¿no? Que Ujú. hoy este presidente viene a impugnar, digamos, ¿no? La idea de la justicia social como eh, lo, eh, bueno, no sé cómo dijo Satanás, ¿no? Sí, Pero sí, sí, el eh, Estado y la justicia social son dos cuestiones casi religiosas, ¿no? Eh, entonces me parece que después hay otras formas que la sociedad tiene que ser libre, digamos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con, yo qué sé, atribuciones que hacen al individuo que no hay que meterse, pero me parece que la discusión pasa por que a los derechos políticos hay que también generarle, bueno, esto, ¿no? La discusión de los derechos sociales y, bueno, y la cuestión económica que es fundamental en una sociedad que viene, en un país que viene de una crisis muy larga. a ver, Pablo, te cambio un poquito de tema. ¿Cómo viviste o estás viviendo este proceso en el cual Cristina Fernández de Kirchner, bueno, quedó bueno, presa ahí en su departamento de la calle San José a partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia? Y bueno, lo que eso generó eh, socialmente, ¿vos pensás que eso de alguna manera altera la dinámica que traía la política o esto es algo que no va a generar grandes cambios en la dinámica política que tuvimos durante un año y medio a partir de la presidencia de Javier Milei? No, no, yo creo que implica un cambio muy importante para la política, creo que genera un precedente muy, muy, muy grave también, ¿no? Ujú. Eh, para la política, para cualquiera que tenga un cargo de responsabilidad y tome decisiones que no sean las que uno podría decir el poder económico demanda. Eh, pero también entiendo bueno, que hay una situación en la cual, más a nivel más bajo, ¿no? Si vos Ujú. decís, bueno, cómo venía encarándose la campaña, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, la idea de polarizar con el kirchnerismo, eso no modifica. De hecho, lo que generó la ratificación de la condena por parte de la Corte, una repolarización, ¿no? Y el gobierno hoy va, en vez de discutir con Cristina Fernández de Kirchner, va a discutir con Axel Kicillof. Eso no cambia, pero sí creo que generó, sobre todo en el amplio espectro del peronismo, o como dicen algunos, de las distintas tribus del peronismo, bueno, la necesidad de la unidad, la necesidad de reivindicar muchas de las políticas de Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de ahí, bueno, obviamente que vuelve a tener centralidad. Después yo no sé si esa centralidad implica eh, cuestiones concretas, digamos, ¿no? A la hora de la negociación de las listas, eso no lo sé, puede ser que no tanto, ¿no? Pero en términos de lo que implica para la base social del peronismo, bueno, es un golpe, ese golpe se sintió y mucha gente que quizás estaba más distanciado o que también venía con un proceso de desgaste con su figura, ¿no? También sintió que era momento de defenderla, ¿no? Y creo que ahí, bueno, se juega un poco esto, ¿no? El cambio y el no cambio, ¿no? Yo lo que sí entiendo es que genera un precedente grave en términos de institucionalidad, porque cualquiera puede terminar preso por decisiones de otros, ¿no? Está claro. A ver, en algunas conversaciones que tuve en los últimos días con algunos empresarios algunos de corporaciones muy importantes de nuestro país, eh, ponían mucho el eje en lo que va a ser el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires. Me extrañó porque prácticamente fue un tema que se dio en todas las charlas. O sea, nadie dejaba por alto que el presidente está ante un desafío importante, que va a ser bastante difícil que todo este modelo que
por ahora está generando demasiados, dejando demasiados agujeros, o sea, sin la solidez necesaria, sobre todo en el plano social, ¿no? Bueno, una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires importa mucho más que el número de los votos globales a nivel nacional y bueno, la cuestión es que, y puntualmente decían, si no logra, generar en el Congreso un bloque, un bloque oficialista, digamos, más allá que sea puro de la Libertad Avanza o que sea como el año pasado, junto con el PRO, que votaban todos juntos. Bueno, si no logra de una vez por todas tener un oficialismo en el Congreso que garantice que lo que dice el Ejecutivo está ok, ahí hay un problema. ¿Vos coincidís con eso? Y, o sea, sí, en términos del análisis político, coincido, el gobierno necesita tener una mayoría Ujú, parlamentaria, ujú, para evitar lo que le pasó hasta acá, que es ujú, tener que negociar o tener que depender de votos que no son propios, ¿no? ujú. Eh, por eso al gobierno le sirve tener mayoría. Ahora, a esa mayoría es difícil, ¿no? Eh, porque bueno, porque hay que ver, la provincia de Buenos Aires no es una elección fácil, pero entiendo eso. Y después creo que bueno, que el gobierno puede también ir perdiendo algunos aliados, sobre todo los legisladores que responden a los gobernadores provinciales, ¿no? Me parece que ahí no ha habido un cumplimiento por parte del gobierno de ciertos acuerdos, sobre todo porque el gobierno tiene una obsesión con, so- con sostener el superávit fiscal y eso lo obliga a recortar. Estos recortes que estamos viendo en estos últimos días, bueno, quizás sirven al gobierno para compensar algo que tenga que negociar, pero bueno, también generan una situación de precariedad institucional muy grande, sobre todo en el aparato del Estado, y, y, y habrá que ver, siempre los segundos 2 años de gobierno son muy difíciles, no es fácil, y habrá que ver si el gobierno logra en el plano electoral conseguir algo bueno, que puede de alguna manera estar más condicionado en términos de los alineamientos políticos, pero hay que reconocerle al gobierno que estos 2 años ha logrado pasar todas las, las herramientas de, políticas que necesitaba desde la ley base, el DNU, digamos, ¿no? Y le han votado todo. Sí, las facultades delegadas que justamente Y la faula delegada. que se están venciendo. Eh, a ver, una semana complicada tiene el gobierno, ¿no? Pablo, justamente esta, ¿no? Ya que Sí, estamos sí, sí, hablando del Congreso. sí, totalmente. Ujú, Van a ser días difíciles y bueno, también creo que hay ahí una cuestión, esto que vos decías de lo que hablabas con los empresarios, ¿no? ujú. Es que el gobierno está haciendo todo, 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 pero las inversiones no llegan, ¿no? Y eso es un condicionante y cada día, bueno, primero las medidas económicas, después las cuestiones políticas y todo el tiempo le van poniendo una condición más al gobierno eh, para, para que de alguna manera genere esa confianza que evidentemente no está porque hay un problema estructural, ¿no? Entonces, me parece que ahí parte de esta dificultad que va a tener el gobierno en estos días en la legislatura también obedece a una situación más de, bueno, de confianza económica, ¿no? En el sentido de que eh, los capitales que el gobierno esperaba que lleguen no están llegando. Sí, veremos cómo se transita esta semana y qué resultados deja. Yo te agradezco muchísimo, Pablo, tu tiempo. Realmente interesantísimo charlar contigo. Ya lo volveremos a hacer. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, ¿sí? Un fuerte abrazo y con todo gusto. Bueno. Hasta la próxima.
12 horas 58 minutos en toda la República.